Que tengo esa vena de querer que otros no pasen por lo que yo he pasado. Mi historia de infancia es horrible. Había violencia de género, consumo de sustancias, alcoholismo. Mi padre abusaba de mí y me vendía por droga o por alcohol. Cuando no venía un fin de que le tocaba, yo tenía esa cosa de no me quiere, entonces ya no viene a vernos. O sea, no lo entendía como un daño hacia mí, lo entendía como algo, un secreto que no podía contar. Vendía a una niña a señores mayores para que le hiciesen lo que le diese la gana. Iba a la biblioteca y no iba a la biblioteca, iba a casas ocupas, me prostituía a cambio de que me diesen droga o de que un señor mayor se acostase conmigo porque recreaba eso que estaba empezando a recordar. Entonces era como añoranza, mi autoestima era pendulante, o sea, en general era mala. Cuando hacía estas cosas como que se me subía, pero claro, bajaba. Porque no era de verdad. La mayor parte de los abusos a menores se dan en ambientes intrafamiliares. Cuando le di el valor de maldad fue cuando ya tenía 20 y algo años. He disociado mucho de esta etapa de mi vida. Es tiempo y terapia, o sea, fin. O sea, no hay mucho más. ¿Qué pasa, bros? Bienvenidos a Psicodivagando, el podcast donde puedes aprender psicología práctica a través de historias de personas reales. Os recuerdo cómo funciona el podcast. Tenemos una serie de tarjetas en el frontal de la mesa. Cada una de esas tarjetas representa un tema y nuestro invitado o invitada viene al podcast a contar una historia que tenga una moraleja relacionada con ese tema. Y es psicología práctica porque es psicología que podemos aplicar a nuestra vida. Entonces, explicado esto, os presento a Andrea. ¿Qué tal, Andrea? Muy bien. Por nombre igual no luce mucho porque, claro, Andrea, te conozco yo del instituto. Sí. A nivel redes sociales no te conocerán mucho, ¿o sí? No sé si haces algo... No mucho. O sea, hago lo típico de usar redes sociales. Es que yo retomé el contacto contigo después de 800 años, porque vi una historia tuya con un carnet de discapacidad y dije, ¿qué me he perdido? Y entonces le dije, oye, Andrea, ¿tienes algo que contar en un podcast? Y me dijiste que sí, me empezaste a contar y me petó la cabeza. Sí, un poquito así, ¿no? En plan, si me paso, me lo dices. Sí. 12 años. Y el carnet de discapacidad, porque, bueno, todas estas preguntas ya pregunté fuera de cámaras qué podíamos tocar y qué no. Entonces no, en ningún momento voy a pasar ninguna línea. Bueno, me dijiste que podía preguntar de todo, vaya. Pero, ¿por qué el carnet de discapacidad? Porque tengo TLP, trastorno límite de la personalidad, y bipolaridad comórbido, junto con estrés postraumático y depresión, ansiedad y esas cositas todas. Ostras, un pack completo, al final. Sí, lo tengo todo. Bueno, entonces, ¿recibes medicación? Debería, no la estoy tomando. Es verdad que no estoy demasiado a favor de la medicación a secas si no tienes terapia. Uh-huh. Pero sí he tomado medicación durante chorrocientos años en mi vida, o sea, más de 15 años de mi vida. Y el tema, porque en tema de trastorno bipolar me pierdo, pero sí que tiene como una base biológica, ¿no? ¿O sí, no? Se supone que la bipolaridad, la base es biológica. Pero sí que si tu contexto familiar, social, te influye, es más fácil que salten esas ramas que puedas tener ahí potenciales y nazca o se cree o tengas visible la bipolaridad. Y en este contexto que tienes como muchas etiquetas, ¿qué opinas de esas etiquetas? O sea, ¿son útiles, no son útiles? Que hablábamos antes algo de eso, del tema de las etiquetas. Justo. A ver, creo que tienen su parte positiva. Porque, lo he dicho, tengo un carnet de discapacidad que me dan gracias a que tengo una etiqueta. Y con ese carnet, pues hay cosas que no pago, como la educación universitaria. Me sale más barato pues ir a lugares de ocio. Tengo preferencia en entradas a museos, por ejemplo, no tener que hacer colas si te angustia. Tener etiquetas en eso es positivo. Sí que creo que no lo es tanto a nivel social o a nivel curarte, porque no es necesario tener una etiqueta para tratar unos síntomas, porque en el fondo son cúmulo de síntomas. Si los tratas, a priori te pones mejor. Uh-huh. Cuando nosotros estudiamos psicología sí que había como ventajas del etiquetado, desventajas del etiquetado. Y yo me quedé con una frase que era como que la etiqueta dura más que el problema muchas veces, porque la etiqueta a veces es para siempre y el problema pues puede serlo o no puede serlo, claro. De hecho, el trastorno límite en principio es reversible. O sea, una vez que ya no tienes las etiquetas que dicen que lo cumples, dejas de tener TLP. Entonces... Claro, o sea que hay esperanza. Hombre, sí. Y hay luz al final del túnel. Sí. Y después, ¿qué has estudiado? ¿Qué estudias? ¿En qué punto de la vida estás ahora? Antes de entrar en el meollo, porque tampoco no quiero atropellar nada. Claro, pues ahora mismo he retomado los estudios universitarios. Estoy rehaciendo educación social, que había empezado aquí en Galicia, en Ourense. Ahora ya vivo en Madrid.
Ya has cambiado el acento un poquillo, que antes venías más acento de Madrid. Llevo aquí nada, un ratillo y ya. Pero sí, he estudiado mediación, algunos idiomas porque quería pues, juntarme con gente, y dinamización, o sea, todo lo que es movida social, poder ayudar a gente y demás. Y pues educación social, que es lo mío. ¿Y ahora estás viviendo en Madrid y currando y trabajando o en Ourense? Vivo en Madrid, estudio en Madrid y ahora por suerte no tengo que trabajar. Pero sí que he trabajado durante, pues, desde que dejé la carrera en Ourense hasta que la volví a retomar en Madrid, he estado trabajando de un millón de cosas y haciendo voluntariado de un millón de cosas. O sea, ¿Y en qué hiciste voluntariado? Pues en Proyecto Hombre, en personas sin hogar, en todo cosas sociales. Tratar con niños con algún tipo de discapacidad para ayudarles a estudiar o cosas de esas. Después ataremos cabos en qué medida lo que te ha pasado influye en lo que te gusta ahora o lo que te define como persona. Sí, en todo. Entonces, bueno, y esperemos que no nos censuren mucho porque vamos a hablar de fuegos artificiales, sí, de ¿no? todo, ¿no? Entonces, bueno, te voy a hacer la entrevista de No Trabajo y ya entramos en el meollo de la historia. A ver, que coloco las tarjetiñas. ¿Estás preparadísima? ¿Sabes cómo va la entrevista de trabajo, no? Venga. Me dijiste que te pusiste al día con los programas. Soy buena alumna. Lo voy a comprobar. Venga. Vale, nombre. Andrea. ¿Qué emoji te representa mejor y por qué? El diablito sonriendo, porque cuando lo envío es que estoy haciendo alguna maldad o alguna cosa así graciosa, entonces, fíjate. ¿Qué título le pondrías a tu autobiografía? Buah, esta había sido difícil. Sobrevivir para contarlo o sobrevivir para ayudar. Mejor regalo que has recibido. Una amistad. ¿Qué consejo le darías a tu yo de primero de la ESO? Buah, pide ayuda, habla con alguien. ¿Qué serie o película te gustaría protagonizar y por qué? 500 días de verano, porque me parece una obra magnífica, o sea, me encanta esa película. Entonces, ¿de qué va? Es un romance, pero un romance en un tiempo concreto. Es que te la voy a desplumar y no queremos eso. Nos hacen spoilers, está feo. Creo que la vi, no sé, o no sé. Organizas una cena y puedes invitar a las 2 personas que quieras. ¿A quién invitarías? Pues a Emma Watson y a Malala. ¿Qué? Malala. Es una chica que sufrió una violencia y que le echaron ácido encima. Se hizo muy famosa hace 10 años. ¿No te suena? Es que vivo fuera del mundo, literalmente. Vale, no me entero de lo que nada. pasa en el mundo muchas veces. Pues búscala, te va a gustar. Malala, Os va a gustar. Sí. Tomo nota. ¿Y quién te gustaría que te hablara por fotos? Diría que Marwan, es un cantautor. Ah, ya sé, sí, ese sí que piloto. Ese sí, ¿no? Ese sí que piloto. Y bueno, entramos ya en la historia, ya sabes lo de las tarjetiñas, tienes que escoger una que crees que representa lo que vas a contar, ¿no? Ajá. ¿Y qué historia crees que representa? Pues tarjetita, la del amor. Venga, Esther. Y Esther hoy viene con unos colores de sudadera bastante enamoradizos, ¿eh? Viene un poco de otoño, viene muy bien. A mí me gusta así la ropa con muchos colors. Bueno, aunque he visto bastante negro, pero bueno. Sí. Y bueno, y titular, o sea, ¿de qué va a ser la historia? Y así la vamos pautando poquito a poco. El poder de la amistad. El poder de la amistad. Sí. Vale. ¿Y cuándo empieza todo esto? Es decir, vamos a hacer como ese recorrido vital, ir repasando esos hitos que has tenido y que te han llevado a valorar tanto la amistad, ¿no? Ajá, justo. Y todo, infancia, o sea, ¿cómo fue tu infancia? Truculenta, muy de pis. Pues mi historia de infancia es horrible. Empezaron, pues, o sea, yo vivía en una familia desestructurada, de padre, hermano, madre y yo, donde había violencia de género, consumo de sustancias, alcoholismo, enfermedades mentales, ahora lo sé, de pequeña no. Mucha violencia, o sea, violencia a todas las escalas. No había comida, o sea, yo te recuerdo de pasar hambre. Y luego la parte bonita es que, bueno, mis abuelos me querían mucho. Entonces, bueno, cuando ellos me recogen, me sacan de ahí, me llevan con ellos, pues había comida, era como lo máximo en mi vida, había comida en mi casa. Luego la parte fea es que yo cada 15 días tenía que ir con mi padre.
Entonces mi padre me usaba como el sustituto y mi madre a la que ya no podía usar, porque mi madre estaba ya viviendo con mis abuelos y con mi hermano. Entonces yo tenía que hacer el papel de esposa, madre, hija. Abusaba de mí, me vendía por droga o por alcohol normalmente, por vino, por dinero. Entonces, pues eso, vendía a una niña a señores mayores para que le hiciesen lo que le diese la gana. Wow. O sea... Me he censurado mucho, ¿eh? No has censurado nada, ¿no? Bueno, pero lo has contado como con una... Te lo decía yo cuando me lo contaste. Joder, aún ahora me toca y mira que me lo contaste antes. Pero lo has contado como tan rápido y tan... Claro, es que, si me posible? paro fueron como 5 o 6 años de mi vida viviendo eso cada 15 días. Bueno, a veces era más porque no venía a recogernos porque el alcohol y se olvidaba de nosotros, de que tenía hijos. Luego vacaciones, tenía que estar más tiempo con él. Entonces, si me paro a pensarlo, me muero. Entonces, o lo cuento como si contase mañana me voy de fiesta o... Pues a ver, es muy complicado. O sea, yo pienso en la Andrea de 5 años y, joder, lloro. Esto todo empezó con 5 años. Empezó con 4 años, más o menos. Y acabó cuando iba a cumplir 10. El verano que cumplía 10, cumpleaños en noviembre. Pues... ¿Y tú teniendo 5 años? O sea, ¿tus padres aún estaban juntos? No, estaban divorciados ya. Mi madre se había ido a vivir con mis abuelos maternos, que fueron quienes me criaron. De hecho, en el Insti creían que mi abuela era mi madre y no, porque era la que se hacía cargo de todo. Y mi madre y mi hermano ya vivían con mis abuelos maternos junto conmigo, pero claro, todos los fines de semana en custodia compartida, 15 días, cada 15 días pues tenía que ir con mi padre y con su familia. Entonces, pues ahí mis abuelos no vigilaban qué me pasaba y yo no lo contaba por miedo, porque, bueno, amenazas de... Ya sabes lo que le hacía a tu madre, verás si quieres que se muera, verás lo que le pasa a tu hermano. Mi hermano no decía nada porque a él no le pasaba nada. O sea, mi hermano era un chico, entonces a los hombres no se les toca, los hombres son fuertes y las mujeres están para esto. Pero claro, entonces tú cuando ibas a casa, tu hermano no iba, o sea, a casa con tu padre, tu hermano no iba contigo. Sí, mi hermano venía conmigo. Y él es súper feliz porque mi padre es un gran padre. De hecho, él lo cree todavía ahora, que mi padre es el mejor padre del mundo. O sea, por favor. Porque él no le pasaba nada. O sea, él tenía comida, él cuando mi padre bajaba a beber al bar, él iba con él, entonces se comía todos los pinchos, ya sabes cómo es. Bueno, esto fue en Lugo. Pues te dan pinchos y te dan bien de comer, pues claro, se lo comía. Entonces mi hermano era como bien, se lo pasaba súper bien yendo. Yo no. Mi hermano lo que haya podido ver, es verdad que él también tiene sus problemitas y sus pues, enfermedades, ¿no? Pero claro, lo que haya podido ver lo obviado o no sabía lo que estaba viendo, porque mi hermano es un año más chiquito que yo. Entonces, a ver. Y el micro, si puedes ponerlo como más cerca de la boca, porque si no igual no te pilla bien el sonido. Sí. Y digo yo, pero antes de esos 5 años pasó, entiendo, lo de violencia de género, ¿no? Mucha. Y lo de pasar hambre, lo de llegar a casa y que hiciese frío. Es que era... O sea, yo tengo un recuerdo de tener miedo constante, como sensación de miedo y de frío. La casa era húmeda, estaba sucia, había mucho alcohol. O sea, de hecho ahora mismo, típicas tabernas que tú entras y huelen como a vino rancio, como a... Ese olor... No puedo. O sea, tengo como recuerdos asociados, o sea, de olores, de sabores, asociados a cuando era chiquita. Entonces, de pequeña, pues, o sea, antes de los 4 era violencia de género mucha y pasar hambre, o sea, tener la sensación de tener hambre. ¿Y cómo era un día en tu vida antes, o sea, antes de ese divorcio? Pues supongo que me llevarían al cole, porque yo recuerdo en el cole, yo iba a un colegio de estos concertados, y recuerdo tener hambre y que me diesen 2 bolsitas de leche que te daban en el recreo, y yo siempre pedía 2 bolsitas de leche en vez de una, porque era como la comida. O sea, y es como el recuerdo que tengo. O sea, no tengo muchos más, es verdad que he disociado mucho de esta etapa de mi vida de infancia. Entonces, todos los recuerdos que tengo son, pues, o que se me han venido ahora de adulta, o después de, pues, olía algo y recordaba y era como, mierda, ¿y esto? O sea, no tengo típico recuerdo de infancia de yo de pequeña jugaba no sé qué. No gasto de eso yo. O sea, tú ibas al cole, tomabas esos 2 sobres de leche y cuando llegabas a casa, o sea, te recogía alguien, entiendo. Entiendo que mi madre, o sea, vivía al lado de casa, como quien dice. O sea, 50 metros de donde vivíamos, que era una casa súper vieja, pues eso, muy, muy vieja, sin
suministros casi, como quien dice. Entonces recuerdo que mi madre venía a buscarme y que en casa había comida, pero comida como de adultos. Rollo había pues tocino, queso, mucho vino, mucho alcohol. Entonces yo en casa pues nada, veía las peleas, me sentaba en un sofá, me iba con mi hermano, la liaba. O sea, no tengo un recuerdo bonito. No había tele, no nada. ¿Teníais juguetes para entreteneros? Pues si los tenía yo no me acuerdo. Así que ese es el nivel. O sea, yo recuerdo que mi primer cosa mía que yo recuerdo mía es un peluche que me había regalado mi abuelo, que había encontrado no sé dónde y me lo había traído, y un libro de pintar, con pinturas. Rollo, me flipaba pintar. Entonces, son como mis 2 recuerdos de cuando era chiquita. ¿Te flipaba pintar desde que te regalaron eso o ya te gustaba de antes? Yo creo que ya me gustaba de antes, porque siempre tocaba la arena y me manchaba yo toda, en plan, pintar, dibujar, o sea, el expresar. Y me sigue gustando. Qué bueno. Y después ya a los 5 años, cuando hubo el divorcio, Sí. y cada 15 días ibas con tu padre. ¿Tú protestabas por ir con tu padre? Mucho. Pero si un juez te dice que tienes que ir y el señor se planta delante de tu casa, pues tu madre te coge y te hace así. Porque yo en casa no había dicho nada. Entonces era como la perrencha de una niña pequeña que no quiere ir. O sea, no se lo explicaban. Entonces, ya de grande, cuando lo supieron, pues sí que fue como unieron puntos. Pero de pequeña era como, a ver, tu hermano está feliz, pues tú ahora estás llorando que no quieres, pero había otros momentos en los que yo decía, joder, es que mi padre no me quiere y no viene a vernos. O sea, cuando no venía un fin de que le tocaba, yo tenía esa cosa de, no me quiere, entonces ya no viene a vernos. Entonces, claro, entiendo que pues, los adultos no entendiesen una mierda. ¿Y tú entendías lo que te hacía tu padre como un daño hacia ti? O sea, lo entendías porque, claro, al ser tu padre, tú tener tan corta edad... O sea, no lo entendía como un daño hacia mí, lo entendía como algo, un secreto que no podía contar y que era un secreto de adultos. Yo ya era adulta. Entonces no podía contarlo porque ya era una adulta y si lo contaba pasaban cosas horribles. Le iban a pasar cosas muy feas a mi madre. Pero no lo veía como un daño. O sea, yo notaba que había algo, obviamente me dolía y obviamente tengo secuelas físicas. Pero lo veía como una cosa hasta normalizada. De hecho, yo a mi abuelo, por ejemplo, no le daba besos ni abrazos y mi abuelo en la vida me hizo nada. O sea, mi abuelo es un santo. Y no era capaz a nadie en mi familia, chico, darle besos y abrazos. O sea, me obligaban, yo que sé, en fechas rollo, Navidad. Pues así. O sea, lo asociaba como algo negativo. Se me parecía normal. O sea, lo había normalizado. Y había algo, es que nos dieron una formación en el cole sobre el tema de abuso sexual infantil. Sí. Creo que nos dijeran en plan que no es positivo como obligar a una persona a darle 2 besos a esta persona, porque si no quiere darle 2 besos a una persona, ¿para qué le estás, o sea, no le estamos educando bien, ¿no? Justo igual que a un adulto no le obligas, pues a un niño tampoco. O sea, claro. Lo mismo. Y lo de no ponerle nombres... bueno, que no sea un tabú el tema de los genitales, no ponerle otro nombre como, yo que sé, dragón o... Sí, cosas, no. Yo recuerdo que mis padres le llamaban al genital femenino peseta. Yo me acuerdo de eso porque me resultaba como muy gracioso. Sí. Pero que eso no era positivo porque, claro, si después un menor está diciendo, oye, pues me tocó la peseta, pues igual no saben qué es la peseta y no claro. Lo ven como un daño. Y que yo creo que los niños tienen que aprender, y como adultos estamos obligados a enseñarles, que su cuerpo es sagrado. O sea, que si alguien te hace algo que te incomoda y hay zonas que un adulto no puede o no debe tocarte, tiene que haber un adulto de confianza a quien se lo puedas decir, un profe, pues, yo qué sé, un papá de un amigo, una mamá de un amigo, alguien en el parque, o sea, un orientador en el cole, pero que las zonas tienen nombres y hay que nombrarlas. Es que si no las nombras, ¿cómo un niño se va a explicar? O sea, un niño que no sabe casi hablar con 5 años, 6 años, te señala, pero cuando tiene confianza, pero si no, no señala. Total. Y a nivel psicológico yo creo que tiene que ser súper complejo de procesar que la persona que supuestamente más me debería querer y cuidar me está haciendo un daño, ¿no? Ya. Pero es que eso ya es una labor que hice ya muy de adulta. O sea, yo de pequeña, y cuando hablo de pequeña también hablo de mi adolescencia, no era consciente de que hubiese sido tan malo. O sea, para mí no era tan malo lo que me había pasado. O sea, yo era como, sí, mi padre me hizo esto, me dejaba a esa gente, me vendía a gente a cambio de tal, pero no es algo tan malo. O sea, ¿qué va a pasar con esto? O sea, no te quejes por esto, no... O sea, lo había normalizado totalmente.
¿Y en qué momento fue cuando dijiste, ostras, que mi padre pues ha hecho cosas muy malas? O sea, cuando le di el valor de maldad a lo que me había hecho fue cuando ya tenía 20 y algo años. Pero antes me medio echaba la culpa por no haberlo dicho. Me echaba la culpa por no haberlo dicho. Entonces, y me creía que no era para tanto porque yo en el fondo pues lo medio recreaba cuando era adolescente y demás. Entonces era como, a ver, Andrea, si tú lo estás haciendo tan bien, que te lo hayan hecho, pues tampoco está tan mal. Un error. O sea, por eso peté luego. Y también yo creo que cabe mucho reflexionar sobre cómo es posible que una persona sea víctima de algo, porque aquí evidentemente no hiciste nada para elegir estar en esa situación. No. O sea, no hay nada que pudieras haber hecho para evitarlo. No. Y que además de sufrir ese daño, que tengas el daño tuyo propio de, ostras, lo hiciste mal, Andrea. Cuando ya, realmente no. Es que la disonancia esta es muy chunga, ¿eh? O sea, salir de ella es chunguísima. Es tiempo y terapia, o sea, fin. O sea, no hay mucho más. ¿Y hablar de ello crees que es como algo terapéutico? En mi caso sí, pero sé que no es en el caso de todas las personas que hayan sufrido lo que yo. En mi caso sí, porque tengo esa vena de querer que otros no pasen por lo que yo he pasado, no tengo vergüenza al contarlo ahora mismo, entonces me parece como algo positivo incluso. Uh-huh. Y después cuando avanzaste en edad, es decir, ya entraste en primaria, la ESO, ¿en qué punto estabas en tu vida? ¿Eso seguía pasando o no? Sí, o sea, acabó cuando te digo, tenía 10 años, o sea, iba a cumplir 10 años, o sea, estaba como en quinto, sexto, aprox. Uh-huh. Tuve como un olvido ahí general, o sea, se me olvidó todo. Es verdad que yo leía muchísimo, entonces mi vida, o sea, mi cabeza estaba en los libros que leía. Leía mucho, por encima de las posibilidades, o sea, mucho. Entonces, en mi cabeza yo vivía en los libros. Que si estoy leyendo esto, pues ahora estoy en ese libro metida. Entonces no recordaba nada de mi infancia. Y cuando empecé a recordar en primero de la ESO fue cuando ya la empecé a liar, a empezar a llevar como doble vida, a que en mi casa no supiesen dónde estaba. Bueno, sabían dónde estaba. Estoy en casa de mi amiga, me voy a quedar a dormir en casa de no sé quién, me voy a la biblioteca. No. Entonces, pues ahí peté, en plan mal, muy mal. O sea, tuve una adolescencia que por suerte no me afectó en los estudios porque tengo mucha capacidad de estudiar, o sea, de estudiar sin mucho problema. Aunque no fuese bien a clase o me parecía muy fácil lo que hacíamos. Entonces, para sacar un 5 o un 6 perfecto, en clase no daba problemas, era como súper callada, tímida, típica niña que pasa desapercibida a prueba y ok, no hay fallo con ella. Pero luego sí que me iba pues a antros, yo me iba a la biblioteca y no iba a la biblioteca, iba a casas ocupas, me prostituía a cambio de que me diesen droga o de que un señor mayor se acostase conmigo porque recreaba eso que estaba empezando a recordar, entonces era como añoranza, es que o sea, es muy chungo esto, ¿no? Pero añoraba esa sensación de sentirme querida por mi padre, entonces recreaba lo que él me hacía o lo que los señores me hacían, entonces me dejaba hacer esas cosas. Claro, la adulta es como me revestizaba, o sea, una puta locura. Pero sí, esa fue mi adolescencia. Ay, o sea, en esa parte me conociste tú. Ostras, pero claro, yo totalmente ajeno porque claro, yo te veía en el cole y eras como la niña modelo, ¿sabes? Sí. O sea, en plan, niño modelo me refiero, atetías, no había problemas de conducta en el cole, eras buena persona o sí. Parecías buena persona, ¿sabes? A ver, era claro. Muy buena persona, de hecho. Es decir, yo hablaba contigo y parecías maja, agradable, afable, o sea, yo en ningún momento se me pasaba a mí por la cabeza, y yo creo que hablo en nombre de toda la clase, que podía pasar algo de esta magnitud. Porque yo me sorprendía ahora con esta edad cuando te escribí por qué tenías un carnet de discapacidad. Ya, es que es verdad que las personas que lo hemos vivido, si tienes una capacidad alta para gestionarlo todo, o sea, no bien, gestionar puede ser también algo negativo, eres capaz de llevar pues esta doble vida y hacer estas movidas sin que otra gente lo note, cuando no has dado señales previas, lo que es un peligro. Quiero decir, hay muchos niños y niñas por ahí de los que no se sabe porque no muestran evidencias, porque parecen formales, porque no la lían. Es que no todos tendemos a la agresividad. Por ejemplo, yo lo de ponerme agresiva con la gente no me ha pasado en la vida. O sea, no sé enfadarme. O sea, estoy
trabajando en ello, con terapia. Pero no sé enfadarme. O sea, de hecho, me choquea la gente que se enfada. Es como, no te enfades. Te vas a enfadar, no me hables. O sea, vete. Me hablas cuando no estés enfadado. O sea, me triguea. No sé hacerlo, por ejemplo. O sea, Ostras, es que el tema del apego es... Porque el apego es el aprendizaje emocional. Sí. Entonces, si a mí me enseñan que para merecer amor tengo que hacer esto... Tengo que entonces, sufrir o tengo claro, que sexualizarme o... Es que, no sé. Entonces mi autoestima depende de que De me sexualice sexualizarme. y que me sexualice bien. Porque Justo. eso es lo que me da bienestar, Sí. identidad... Bueno, bienestar no, más bien identidad. No, Bienestar a bienestar nivel de... momentáneo, pero luego es peor, es muy contraproducente. Yo 2 días después estaba en la mierda. Después de hacer estas movidas de irme a una casa y hacer lo que fuese, estaba muchísimo peor. O sea, yo me iba a clase, yo recuerdo levantarme, coger el bus, decir, ponerme mis cascos y no quería saber nada de la vida. O sea, yo estaba en clase pensando en otras mierdas. O sea, estaba leyendo. O sea, me lo pasaba leyendo. O sea, toda mi vida es una correlación de libros. O sea, yo todo... O sea, si hubieses leído mi mente, estarías diciendo, ¿por qué Andrea está pensando que está metida en un libro en vez de estar atendiendo a la clase de matemáticas? Pues... ¿Qué libro dirías? ¿Hubo algún libro que te marcó para bien? No. Es que no leía como muchos libros aptos para mi edad, eso es verdad. O sea, leía libros, pues normalmente de temas sexuales. O sea, yo con 12 años leía movidas de porno, temas sexuales, libros para adultos con temas muy complejos, libros no aptos. O sea, sí que me he leído pues, los típicos de Harry Potter, Narnia, todos esos. De hecho, recuerdo que Narnia fue los primeros que me compré yo con mis dineros. Pero no hay ningún libro así que me haya marcado mucho, demasiado. Uh-huh. De hecho, de chiquita es que leía cualquier cosa. Cualquier cosa me servía para abstraerme. ¿Y por qué tenías interés en esos libros de contenido sexual? Es que yo creo que quería entender. O sea, mi capacidad de análisis era como yo quiero comprender qué me está pasando, o por qué me pasa esto, o por qué siento como siento. O sea, yo los porqués a las cosas lo necesitaba entender. Entonces buscaba el entenderlo, pues a veces donde no debía. En internet, con otra gente, con adultos, adultos malos. No en relaciones sanas, no pidiendo ayuda yendo a un médico, no. Yo me quería autogestionar, pero bueno. ¿Y esos adultos, claro, te daban información como sesgada para que mantenerte ahí? Sí, para mantener pillada en plan, sí, lo que estás haciendo está muy bien. Que aprendas a hacer estas cosas te va a venir bien para cuando seas adulta y tengas tu novio, que ya sepas hacer estas cosas. Era como 14 años de rodillas delante de alguien haciendo mierdas. Pues a ver, igual no me lo estás diciendo bien. O un niño quizás debería saber estas cosas en casa. Porque yo luego sí que tuve una educación sexual súper amplia. De hecho, mi madre... ¿Educación? Sexual muy amplia. O sea, de hecho, mi madre me hablaba de esto sin complejos. Y yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Estaba mal en este punto. Pero no lo veía mal el hacerlo yo, porque es como... A ver, está mal que otros lo hagan, pero hacerlo yo... O sea, tenía ahí también esa dicotomía de... Yo sé que está mal. A ver, si un amigo viene y me dice que va a hacer lo que hago yo, le voy a decir que no lo haga. Pero hacerlo yo... Sí. ¿Y crees que podía tener relación con no darte el valor que te merecías? Sí, claro. O sea, mi autoestima era pendulante. O sea, en general era mala. Hablo de pendulante porque cuando hacía estas cosas como que se me subía. Pero claro, bajaba. Porque no era de verdad, era ficticio. Era el valor que le daba a lo que podía hacer con mi cuerpo. Qué fuerte, ¿eh? Todo. O sea, es que es un tema... Bueno... Y después que es algo que antes hablábamos de estadísticas, en la formación esta que nos dieron, nos hablaron de 1 de cada 5 o de 1 de cada 4. Y lo miramos ahora por internet y ponía también 1 de cada 5 en alguna fuente que consultamos. Y eso significa, yo trabajando en un cole de 1000 y pico alumnos, significa que 200 de ellos han sufrido o sufrirán abuso sexual infantil. Y en una clase de 30, que es pues una medida que tenemos todos en la cabeza en nuestra clase, significaría que 6 personas han sufrido o sufrirán ese tipo de daños siendo pequeños. Es que me parece una barbaridad, una absoluta barbaridad. Lo es. Y los que no hablan de ello. Pues las estadísticas hablan de los que denuncian, pero ¿cuántos no? ¿O cuántos se callan? ¿O cuántos lo olvidan? Porque la defensa de los niños es olvidar estas cosas. O sea, del cerebro de los niños, vaya. Entonces, eso sí que me preocupa bastante más.
yo creo que es de las estadísticas que más me preocupa, porque se habla mucho, por ejemplo, violencia de género, se habla mucho de violencia de género, que está guay, pero es algo que suele sufrirlo gente adulta y tiene más herramientas para comunicarlo, que sí, que después tiene pues, ciclo de violencia, indefensión aprendida, hay mil cosas que evitan o que dificultan que eso se produzca. Pero los niños, claro, los niños que no tienen herramientas para hacer eso, a mí me preocupa muchísimo. Sí, y que luego que no está muy visibilizado el hecho de que la mayor parte de los abusos a menores se dan en ambientes intrafamiliares y de eso no se suele hablar. O sea, de que sean sus padres, abuelos, tíos, familiares cercanos. Es que es como un tema tabú, es lo que de hecho pasaba en mi casa. Cuando se supo era un tema tabú, era como, a ver, lo sentimos mucho. Quiero decir, que no se visibiliza. Entonces, si no sale en la tele, como un niño que ve en la tele que pegarle a una mujer está mal. Que la violencia hacia las mujeres obviamente está mal, pero quiero decir, que lo ve y sabe que eso está mal, pero ¿dónde le enseñan que tu papá te toque está feo? O que tu tío te siente en sus rodillas y te toque está feo. No está visibilizado. O sea, No, para nada. Entonces... Y después las terribles consecuencias que puede tener para la vida de una persona, ¿sabes? O sea, una persona que de repente, sin comer ni beber, está en una situación de esa, la culpa yo creo que es la emoción menos mala que va a sentir. Sí, es que la culpa era como el pan de cada día, era como, claro, es que no te lo puedo ni explicar, era como obviamente. Pero luego también está la vergüenza, el saber que creer que has hecho algo malo, no lo voy a contar ahora porque en el fondo no es para tanto, el denostarlo. Se juntan muchas cosas. Luego al final sientes enfado. En mi caso es que era un enfado hacia mí, no hacia los otros. Entonces, claro, pues me afectaba a mí y a lo que yo hacía. Pero tú, por ejemplo, cuando entraste a la adolescencia, ¿sentías la necesidad de mantener relaciones sexuales con adultos? Sí, me parecía lo lógico. De hecho, cuando sí, es típico, vas por la calle y vas en falda y los típicos señoros te pitan o te chiflan o lo que sea, yo decía, ¡hala, qué bien! O sea, no veía como algo malo que un señor de sus 40, 50 años le dijese algo a una cría de 15. De hecho, decía, ole, lo estoy haciendo muy bien. O sea, que es que ahora lo pienso y lo tenía tan normalizado. Claro, normal. Al final, con lo que has vivido, claro, lo raro sería que... Y que me lo había enseñado así. Lo hubieras procesado de otra manera. La parte que me educó mi padre, me educó así. Y cuando tú lo hacías, ¿era más por buscando el placer físico o buscando como hacer una compulsión? Como cuando tienes mono del tabaco y necesitas, buah, tengo que fumar porque tengo que desquitarme de esta sensación que tengo, ¿no? Sí, era compulsión. De hecho, aún ahora cuando hago esas mierdas, o sea, intento no hacerlo. Y me contengo muchísimo, o sea, tengo mucha capacidad de contención ahora mismo en comparación con cuando era adolescente. Pero lo hacía por pura pulsión, o sea, yo lo necesito para estar bien. O sea, necesito ese sentirme mal, pero bajo lo que yo creía mi control. O sea, recrearlo para, bajo mi control, sentirme mal. Entonces ya podía sentirme bien, o me daba el permiso para sentirme bien. Era un círculo vicioso. Mira, empecé a hacer un curso de TOC y me moló un montón. Decía el formador que el TOC es como beber agua del mar, que cuanta más bebes, más sed tienes, ¿no? Y como que la persona que tiene TOC, que son personas que tienen obsesiones y compulsiones. Bueno, el TOC típico, ¿no? Tengo un pensamiento y lo apago con acciones. Uh-huh. Entonces, como que tienen como la necesidad de la compulsión para bajar el nivel de activación corporal, pero necesitan esa activación para no ver el vacío que tienen dentro. Como que el ritual les evita mirar, ostras, que me falta algo aquí o que tengo este dilema emocional. Justo. ¿No? De hecho, cuando dejaba de hacerlo y dejé de hacerlo más de adulta, cuando ya me independicé, me cambié de ciudad, fui a la uni y todo eso, fue cuando peté, porque era como falta esto. Entonces intenté ya suplirlo con otras cosas. Pero me faltaba ese hacerme daño como pulsión, o sea, como pues necesidad, como quien respira. Uh-huh. ¿Y qué otras cosas te apoyaste en la universidad? En las drogas, en salir de fiesta, en el alcohol, en mantener relaciones quizás no con señores mayores, pero sí con gente que a priori no me agradaba, o no disfrutar de lo que estaba haciendo, hacerlo solo porque sí. O
O sea, él quiere, pues ok, vamos allá. O sea, cosas no sanas, todo eran pues cosas no sanas. Cosas que también hacía adolescente, pero intenté medirlo y para mí el medirlo y el hacerlo menos ya me parecía pues un gran logro. O sea, ya era como, ¡buah! Ya lo puedo controlar, ya está todo bajo control. Y no. Y lo que comentas de relaciones sexuales, ¿tu rol en la relación sexual tú lo entendiste como complacer, no como buscar tu propia satisfacción? Sí, de hecho hasta hace relativamente poco mi rol era ese, o sea, yo no disfrutaba como tal, yo era como, pues, ok, si la otra persona quiere, pues yo también. O sea, yo no, pero yo cedo. Ahora sí que, pues ya busco lo mío, lo que yo quiero, he aprendido, o sea, la terapia sí que ha ayudado muchísimo a eso. O sea, a no verme como objeto que pueden usar para el placer propio y yo, pues, soy el mueble. Pero ha llevado mucho tiempo y mucho llanto y mucha terapia y muchas cosas de esas. ¿Y cuál fue el proceso en la adolescencia por el que empezaste a tener esas conductas? Porque entiendo que, o sea, ¿cómo contactas tú, por ejemplo, con un señor de, yo qué sé, 40 años, 35 años para mantener relaciones? O sea, ¿cuándo empiezas a salir? ¿Cómo es ese proceso? Claro, pues, a ver, primero mucho por internet, en típicas apps que tú te ponías la edad que quisieses y luego era mentira y era menos y los hombres con los que yo me topaba era como, pues, incluso mejor. Era como eres menor de edad, pues mejor. Luego, mucho conocía, porque a ver, luego pues es una ciudad chiquita, entonces mucho de lo que conocía, de lo que me había enseñado mi padre, yo sabía dónde encontrarlo, porque yo a esos señores los conocía. O sea, ya me habían hecho cosas la mayor parte de esos señores. A cambio de dinero, ¿no? A cambio de dinero que le daban a mi padre. padre o de alcohol que le daban a él, o pues entonces yo ya conocía a esos señores. Yo pues me bajaba al bar donde mi padre solía ir o a esa zona, yo buscaba al señor así, decía, ahí está, pues me voy a acercar. Y ya. Y luego ya encontré lo que eran las casas pues ocupas donde se vendía droga y demás. Ya entablas pues esas relaciones con camellos que tampoco son sanas, ven a una cría perdida y se aprovechan. Y en el fondo era lo que estaba buscando, ese peligro constante. Y al final se hizo como una droga el hecho de buscar peligro. No tanto lo que hacía o lo que me metía o lo que me dejaba hacer, sino el peligro constante, el tener la doble vida y decir, yo me voy a mi casa luego, unas horas después, y tengo que estar normal, estándar, en mi habitación leyendo sin salir, tengo que ir a clase, pero luego tengo este premio. De me voy a poner en peligro, voy a hacer esto. Era como mi premio por intentar tener una vida normal. El premio que me daba a mí misma. ¿No tenías miedo? Mazo, mucho, muchísimo. Pero era parte de la... O sea, lo digo ahora sonriendo, no debería estar sonriendo, pero era parte de la dinámica que me molaba. El ponerme en peligro constante, en una fuerte de adrenalina, increíble. O sea, yo lo vivía como con una experiencia como que va a un parque de atracciones y te subes en la... Claro que vas a tener miedo, pero lo disfrutas cuando vas. Pues era un poco la misma sensación de vértigo, pero placentero. Esa sensación. ¿Y nadie se dio cuenta? Quiero decir, si yo estoy en un bar, veo a un señor y viene una niña que no es su hija, o sea, me lo haría muy raro, ¿no? Ya, pero cuando vas a un bar en donde todos los señores han hecho o piensan hacerlo o te tocan el culo o dicen qué suerte tienes, depende del ambiente en donde te muevas, pues haces unas cosas u otras. Entonces, el ambiente en donde yo me movía, o sea, en clase muy bien, porque todos los compis súper chachis, ¿no? O sea, era un ambiente súper sano, pero yo con esa gente, con vosotros, compañeros de clase, no me quería llevar, o sea, porque no era ese rollo que me gustaba. O sea, por eso tampoco socializaba con vosotros tanto, era como, pues yo os hablo a todos, claro que sí. Y en los recreos, pues, oye, hola, muy bien, nos comemos el bocata, ¿no? Pero era como, es que son niños. O sea, para mí era como... ahí y yo quiero esos señores que me hacen daño. O sea, erais como pequeños seres que no... Claro, sería como si yo ahora vuelvo a segundo de bachillerato después de haber vivido 1000 cosas, ¿no? Sí, es que era como niños. No tenéis ni idea, claro, estáis preocupados por el examen de inglés. Sí. Y yo estoy estaba con otro rollo. En otras mierdas. O sea, yo estaba en el examen de inglés, claro que sí, pero diciendo, es que esta tarde el señor no sé cuánto le gusta que le haga no sé qué. Es que es imposible mantener eso. ¿Y con qué edad concreta empezaste a hacer esto? Pues con 14. 14. Iba a empezar en segundo de la ESO. O
O sea, más o menos por ahí, 14, 13. ¿Y cuándo empezaste a consumir sustancias? ¿Alcohol, drogas? En esa edad. O sea, también con 14. Sí, porque fue todo unido de la mano. O sea, fue todo de la mano. O sea, una vez que te metes en eso, para subsistir en ello, a ver, acostarte con alguien si no quieres hacerlo es como muy difícil. Entonces yo decía, bueno, pues si me fumo un purrito, pues me es más fácil. Pero claro, ¿quién paga eso? Yo no tenía dinero, o sea, me daba una mini paga que gastaba en libros, pero no tenía dinero, rollo 50 pavos que te doy para la droga que me quiero consumir para que me hagas esto y no sufrirlo tanto. Entonces era un círculo en donde yo pagaba con sexo, o sea, pues eso. Y comentabas, no sé si fuera de cámaras o aquí ya grabando, que después de eso, o sea, como que te sentías muy mal contigo misma, ¿no? Sí, lo comenté antes. Sí, o sea, porque era un subidón en el momento de, pues, ok, me gusta esto y me hace sentir bien, pero es que yo al día siguiente me sentía muy mal conmigo misma. Era como, joder, me he tratado como objeto, o sea, yo no quiero esto, o sea, no me ha gustado esto y me siento mal ahora. O sea, entiendo que la dopamina baja, la adrenalina baja, estás en el bajón este. Entonces, yo era consciente de que al día siguiente yo iba a estar mal, pero aún así lo hacía. ¿Y después en la universidad eso empezó a mejorar? ¿Cuando entraste a la universidad? No. O sea, yo creía que sí y al final pues dejé la carrera porque no podía con todo. O sea, no podía mantener el ritmo de trabajos, salir, intentar... O sea, empecé a tener una depresión súper grande, pues ya no me podía mover, no salía, no me duchaba, no esas cosas todas. No comía, tuve un TCA. Entonces... Claro, eran como formas de hacerte daño a ti porque igual creías que lo merecías. Sí, sí, justo estilo. era eso. O sea, era un... Me lo merezco, pero era más un... Quiero recrearlo para sentirme bien. O sea, yo creía que recreándolo, teniendo yo el control de la fantasía o de la historia, me iba a sentir mejor. No. Te hace sentir bien 10 minutos, pero ya. Yo aquí hay una cosa que me parece... Yo cuando trabajo... siempre me gusta darle a las emociones como ese toque positivo y adaptativo. Y, joder, la depresión a ti te ha ayudado a poner un punto de, oye, pues igual necesito cambiar o necesito mirar para adentro cuáles son mis necesidades, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la depresión? Pues fue un punto ahí que intenté quitarme la vida por tercera vez en mi vida, pero esta vez casi lo consigo. Entonces fue cuando mi familia se enteró de todo el percal, bueno, de todo. De la parte de mi padre, de la parte de tener yo estar mal, pero no sabían qué había pasado, no sabían cómo había sido. O sea, de hecho, se van a enterar ahora. No creo que lo escuchen, pero sí. Entonces, me sirvió para darme cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba haciéndome más daño, pero tampoco sabía cómo parar ni cómo pedir ayuda. Entonces, la seguridad social no funciona demasiado bien. Entonces fui como tambaleándome y fui postergando el asunto. O sea, intentaba no hacerme daño, pero entonces no comía. Entonces salía mucho de fiesta. Entonces, o sea, que sí me sirvió para poner un límite y decir, joder, Andrea, no hagas movidas sexuales, no te drogues. De hecho, no consumo nada, no fumo. O sea, lo tengo muy medido eso desde hace tiempo. Pero claro, me sirvió solo para eso. Como algo positivo, es muy positivo. O sea, yo lo digo como solo, pero es muy positivo dada toda la circunstancia. O sea, te sirvió para poner límite a las conductas adictivas, ¿no? Sí, justo. A todas ellas. ¿Y a las sexuales también me comentabas? Sí, en general sí. O sea, esas... Es que es más peligroso, porque lo tengo más asociado a la autoestima, al cómo me veo, no tanto al consumo, a la necesidad de consumo. Entonces, esas están ahí mejorando. Uh-huh. Pero sí que las paré, o sea, no era una dinámica de todos los días o de hacerlo todas las semanas, estar mal. ¿Y cómo empezó a cambiar tu vida una vez dejaste todo eso? Que era lo que te definía antaño. Sí. ¿Con qué llenaste eso? Porque todos necesitamos algo con lo que definir quiénes somos, ¿no? Pues con amigos. O sea, buscando pues otros roles de amigos de verdad. Entonces empecé, bueno, pues a currar, conocí a otra gente, más del ambiente pues que me gustaba, de modo friki y demás. Entonces vi a gente sana que no salía de fiesta, o sea, salía de fiesta pero no consumía, no bebían en exceso, hacíamos planes de tranquis en casa y era como, alá,
hay más vida más allá, o sea, esa gente guay. Y pues tener amigos y tener ese rol de amigos sanos me salvó, o sea, de hecho me salvaron la vida, literalmente 2 amigos. O sea, de forma vinieron a mi casa in extremis. ¿Son los que...? No son los que han venido hoy, pero podría haberlo sido perfectamente. ¡Ostras! ¿Y cómo empezaste a moverte por círculos más frikis, Sí, dices? Sí, frikis, o sea, Magic, animes. Magic. Por ejemplo. Guay, está guapísimo las Magic. Sí, y a ver, vivía en una ciudad chiquita, entonces al final te conoces a todo el mundo, quieras o no quieras. Y un ambiente más sano, amigos más sanos, con juegos, o sea, con dinámicas sanas, que para mí era como una palabra nueva. O sea, quedar para jugar a juegos de mesa y beber pues un Monster, oh Dios mío, locura y chuches, ¡buah! ¡Buah, planazo! ¿A qué edad empezaste a aprender lo que era la palabra sano? Bueno, sano y Monster no lo relacionaría, pero bueno. No vamos a unir, ¿vale? Pero, ¡buah! Hace 3 años, no mucho más. 3 años. No más, o sea, un poco más. O sea, porque yo tenía muchas conductas y aún tengo muchas conductas que veo normales que si le doy de un par de vueltas sé que no son sanas. Entonces, el concepto como tal e integrarlo en mi vida, pensándolo activamente hace poco, hace 2 telediarios. Y a mí lo que me sorprende mucho es que hablas de todo con una seguridad. ¿Sabes? Que me podrías estar contando esto, me podrías estar contando las noticias, ¿sabes? Presentando la 4, ¿sabes? Sí. A ver, lo tengo muy racionalizado, todo lo que ha pasado, el por qué ha pasado, el cómo me sentía, porque he escrito mucho, entonces yo escribo muchísimo y dibujo mucho, entonces hay muchos pensamientos que yo los tengo por escrito, les he dado muchas vueltas al por qué. O sea, es que yo busco los porqués de las cosas, tengo una fijación con ello. Entonces, al escribir tanto y tenerlo tan presente, yo tengo diarios de cuando era chiquita que me releo ahora. Entonces, lo tengo como presente y no me cuesta. O sea, no lo he racionalizado mucho esto. ¿Y crees que has conectado con la parte emocional? ¿O que la tienes encerrada en una habitación? En general está encerrada. Bajo llave, bajo muchas llaves. Sí, no. Si no, no podría estar aquí hablando tan felizmente rollo. Claro que sí. Como quien llueve. ¿Y crees que en algún momento vas a abrir esas puertas? Sí, de hecho, cuando he ido a terapia y he hecho terapia bien, sí. Pero claro, es muy duro hacer terapia abriendo puertas, muy complicado, muy duro. Entonces, cuando la he hecho bien, sí, las he abierto y te dejas llevar y lo rompes todo y te rompes mucho. Pero si no tienes constancia, las vuelves a cerrar. Y en principio crees que ello es más feliz. ¿Y tú qué consejo le darías a una persona que ha pasado, que está pasando por lo mismo que tú? ¿En diferente grado o de diferente forma? Que busque ayuda psicológica, sobre todo. O sea, no es igual que lo digan, no lo digan en casa, amigos, no sé qué. O sea, que si está en un ambiente no sano o que su ambiente propicia esas cosas, cambien de ambiente o se alejen de ese ambiente y luego que pidan ayuda psicológica. O sea, que busquen ayuda psicológica, que hay organismos que lo hacen gratis y mejor eso que nada. ¿Y si tienen menos edad y no pueden, o son sus propios padres los que producen el abuso? Entonces, que busquen adultos de referencia. O sea, que o a niños de referencia. Quiero decir, que si no se lo puedes decir a un adulto, se lo digas a tu mejor amigo y es posible que ese mejor amigo se lo diga a sus padres antes que se lo callen. O que lo escriban y que lo vayan dejando por ahí tarjetitas. O que lo dibujen, no sé, un profesor o en medio de una redacción lo digan, yo qué sé. Que busquen otros puntos de apoyo. Bueno, me ha encantado todo lo que has dicho. Bueno, estamos haciéndolo de decir que ha aportado el episodio y, o sea, te admiro un montón, ¿eh? O sea, admiro un montón cómo has sido capaz de pasar por tanto dolor, por tantas fases y, joder, has sobrevivido. ¡Buah! Aquí estoy. Es que eso no lo puede decir mucha gente. Soy consciente, o sea, es un privilegio. Bueno, un privilegio que te has ganado con tu psicología, sí. Con tu esfuerzo, con tu buen estar. O sea, flipo en colores, ¿sabes? La verdad. Uf. O sea, una pasada. Gracias. Y te voy a hacer la pregunta. Me sabe mal hacerte la pregunta ahora. Venga.
La del sobre, Esther. Claro, Esther está con los colorinchis de la sudadera y ya no sabe ni lo que tiene que hacer. Joder, Esther, tía. Ya te vale, neno. A ver, la pregunta... ¿es la última? Sí, ¿no? Pero tenemos que poner un sobre por persona, porque si no... Claro, vamos poniendo pregunta tras pregunta y digo, ¿cuál es? Será la última, claro. No tienes un poema encadenado. Sí, la verdad es que sí, tiene su flow. Vale, la pregunta que te hace Yana, estadounidense, es: ¿cuál es un mensaje que nunca pudiste hacer llegarte a alguien o a nadie, está techado a nadie, que te hubiera gustado? Espera, voy a volver a leerla para procesarla yo también. Vale. Estadounidense, ya muy bien habla. Sí, ¿cuál es un mensaje que nunca pudiste hacer llegarle a alguien que te hubiera gustado? Sí, es que no sé si puede decir dos cosas. Claro, que me haya gustado amorosamente, que te haya gustado, claro, o no que lo me sé. haya gustado... Interprétala como quieras. O un mensaje que te hubiera gustado que le llegara, pero no le dijiste. Claro, pues... Pues quizás... O sea, es una movida, o sea, supongo que darle más las gracias a mi familia o a mis amigos. O sea, demostrar más el amor que siento a gente. Es un mensaje que nunca he enviado, el mensaje de dar amor a gente. No lo veo necesario. Veía necesario. O sea, yo creo que esa pregunta la respondería así. Enviar amor. Y una cosa, porque ahora que dices eso, tú, o sea, ¿te cuesta recibir amor? Sí. Sí, me gusta dejarme querer. O sea, me cuesta dejarme querer. O sea, lo veo como, buah, ¿qué quieres a cambio? a menos que ya tenga pues dinámica con mis amigos, es muy diferente. O sea, mis amigos son como mis hermanos mayores. Entonces, ese sentimiento de yo me podría caer de un puente y me sostendrían. Ya cuando ya confío así, ya sí que siento y me dejo. Pero si no, es como pongo mis barreras y no siento nada. O sea, nada. ¿Y ahora te cuesta mantener relaciones de tipo sexo-afectivo? O sea, sexo y emoción a la vez. A ver, me cuesta mucho, pero no tanto como me costaba antes. O sea, ahora ya puedo hacerlo de forma sana si soy consciente de ello. O sea, siendo consciente de ello. Puedo decidir. ¿Y estás orgullosa de ti? Sí. Ahora mismo podría decir que sí. Sí. ¿Qué pasa? Ojalá seas educadora social y ayudes a mucha gente. Que sí. Seguro que lo vas a Hombre, ser. queda poquito ya. Y después, bueno, pues ahora te toca cerrar mirando a cámara un mensaje que quieras dar a nuestra audiencia, a nuestra queridísima audiencia. Venga, mensaje, guau. Pues me gustaría decir que fueseis los adultos que necesitabais cuando erais niños. Sea del perfil que sea, tanto una persona más sociable como un adulto más responsable, como ser unos adultos más cariñosos, que seáis eso que ansiabais tener cuando erais chiquitos y no tuvisteis. Qué bonito. Pues, muchas gracias por venir y por abrirte tanto. Y bueno, suscribiros a todas las redes sociales, especialmente YouTube, bueno, también Instagram, TikTok. Y os mandamos un chucho enorme. Saludos. Chao, chao.